Buenos días. Yo tengo una buena consejera que es mi esposa y ella me corrige muchas veces, y una de las cosas que ella me repite con frecuencia es que cuando yo tengo alguna reflexión en público, pues que no suelo leer los versículos literalmente, sino que hago referencia a ellos. Yo suelo hacerlo para evitar cansarnos con la lectura de muchos detalles, y voy al contenido. Por tanto, yo sí estoy muy tranquilo y muy seguro de que lo que yo comparto procede de la palabra de Dios. Así que le voy a hacer caso, y lo que voy a hacer es compartir los textos en los que yo he basado mis afirmaciones del domingo. La historia que yo conté de Felipe, cuando él estaba en Samaria y después cuando se fue al desierto con el eunuco, dice lo siguiente: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó, corriendo, y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo, a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Hechos capítulo 8, los versículos 4 a 13, 26 a 36 y 38. Y explicábamos que en estos tres casos las multitudes que escuchaban a Felipe, Simón el hechicero y el eunuco, el hombre importante de Etiopía, en los tres casos creyeron y automáticamente fueron bautizados. Por tanto, el único requisito para ser bautizado es creer, y si no crees, el bautismo no tiene sentido. Y en la segunda parte de mi reflexión de ayer, pues yo hablé de lo que no es el bautismo, y dijimos que el bautismo no lava los pecados. Dijimos que la sangre de Cristo derramada en la cruz es la que ha hecho posible el perdón de nuestros pecados y no un acto ritual. El bautismo es un símbolo de limpieza, pero no produce limpieza. 1 Juan 1:7 dice: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También dijimos que no es necesario esperar, y quedó claro en el caso de Felipe y el tesorero de Etiopía que si una persona cree, no tiene que esperar.
Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe, leímos hace un momento, sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, y como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Hechos 8:12. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado, y comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Hechos 8:13. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8:35-38. Y también explicábamos por qué no bautizamos a niños, porque un niño no puede tomar la decisión libre de creer o de no creer. Por tanto, debe ser una persona que comprende la decisión que ha tomado y que lo expresa públicamente, así como hizo Jesús, que se bautizó a los 30 años, el tesorero de Etiopía, que era un hombre adulto. Y los textos ya los hemos mencionado. Y en cuarto lugar decíamos que el bautismo no otorga salvación. La salvación es un regalo de Dios y no es el resultado de un acto humano. No nos bautizamos para salvarnos, sino porque somos salvos, como un testimonio. Dice la palabra: entonces les dijo: id por todo el mundo y predicad la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Marcos 16:15-16. Ahí dice que el que cree, que sea bautizado, pero no dice que el que no cree y no ha sido bautizado no será salvo, porque el único requisito para ser salvo es creer. El bautismo es un símbolo. Y en último lugar hablamos de lo que sí es el bautismo. Y el bautismo dijimos que era un mandato de Jesús, es un acto de obediencia a Dios. Cuando él dice en Mateo 28:18-20, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñad a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo os he dado. Y tened por seguro esto, que estoy con vosotros siempre hasta el fin de los tiempos. También dijimos que es un símbolo de la muerte con Cristo y resurrección a una nueva vida. Por eso lo hacemos por inmersión. Romanos 6, del 3 al 5 dice: ¿o acaso olvidasteis que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. No permitáis que el pecado controle la manera en que vivís. No caigáis ante los deseos pecaminosos. No dejéis que ninguna parte de vuestro cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entregaos completamente a Dios, porque antes estabais muertos, pero ahora tenéis una vida nueva. Así que usad todo vuestro cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más vuestro amo, porque vosotros ya no vivís bajo las exigencias de la ley. En cambio, vivís en la libertad de la gracia de Dios. Romanos 6, del 3 al 8 y del 12 al 14. Y ahí vemos muy claro que es un símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo, de la muerte del cristiano a una vieja vida pecaminosa y la resurrección a una nueva vida, y al mismo tiempo es una esperanza de una salvación futura y eterna. Y por último dijimos que es un testimonio público ante testigos de una decisión tomada que inició un proceso infinito. Y leo otro pasaje que simplemente refuerza lo que hemos estado hablando hasta ahora. Dice Pablo: Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de la casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Hechos 18:8. Eran bautizados en un lugar público, por tanto era un testimonio ante los demás de la decisión que habían tomado en su vida. Lo importante: cree, y si crees, debes ser bautizado como un testimonio público de la decisión que has tomado, y simbolizarás muchas cosas que cambian en tu vida, donde pasas a ser gobernado por Dios en lugar de ser gobernado por tus deseos,
o por tu manera de pensar. Lo importante es creer, y el bautismo es el símbolo que lo representa. Buen y bendecido día.